Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV para cerrar esta jornada del día de hoy, compartir un poco las repercusiones que dejaron las comisiones del día de ayer y ver cómo se va configurando el trabajo aquí en la Cámara de Diputados. Entra en un proceso de ralentización, no solamente porque estamos a un mes de las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y todo el mundo está en campaña, sino porque también empieza de algún modo el receso invernal, ¿no?, que afecta principalmente a las infancias que llevan su corte de mitad de año en las tareas escolares, y todo eso también genera un movimiento diferente aquí en la Cámara, porque sin duda es muy complejo reunir a diputados y diputadas de todos los territorios, porque están ahí poniendo el cuerpo para la militancia y conseguir el voto de los ciudadanos de cada uno de sus distritos. La mitad de la Cámara se renueva, así que todo eso va a estar presente en estas horas aquí en la Cámara de Diputados y en las próximas semanas. El Senado intentó en algún momento hoy una sesión para convertir en ley varias de los proyectos que ya habían sido aprobados en la Cámara de Diputados, como por ejemplo el programa de pubertad precoz, que tiene media sanción de la Cámara, pero hay desinteligencias entre oficialismo y oposición hicieron imposible que hubiera quórum, así que no se pudo dar esta sanción definitiva de los proyectos que ya habían sido aprobados aquí en la Cámara. El otro proyecto que estaba pendiente para su aprobación y que estaba previsto para hoy tenía que ver con la ley Joana de atención de muerte perinatal. Tendrán que esperar esos proyectos a que la política se ponga de acuerdo entonces si la oposición y el oficialismo logren consensuar y presentarse en el recinto, que es lo que faltó hoy, ¿no? Varios senadores, a veces aliados con el oficialismo, bueno, no se hicieron presentes. De esto y de todo lo que falta de aquí en adelante vamos a estar conversando con algunos diputados de la Nación que estaremos entrevistando en la jornada del día de hoy. Vamos a hablar con Pablo Servi, diputado de Evolución Radical de la provincia del Neuquén, que ayer participó de la Comisión de Energía y Combustibles, donde estuvo Flavia Rollón, hizo muchas preguntas, así que es un gran conocedor de la industria petrolera, así que vamos a hablar con él en detalle sobre el gasoducto y también el proyecto de gas natural licuado, así como también con Ever Pérez Plaza, diputado por la provincia de Mendoza, del oficialismo en este caso, con quien vamos a conversar también de varios proyectos. Él es uno de los que impulsó y aprobó y debatió fuertemente el proyecto de economías regionales, que ahora tienen que estar en la Cámara de Senadores, el que tiene que ver con la producción orgánica, que se aprobó en la última sesión. Así que un poco de estos proyectos vamos a conversar con él. Pero primero, lo primero, saludar a mis colegas y compañeritas que están aquí. Jessy Calcaño, ¿cómo andás? Muy bien, Amanda. Hoy sí. más tranqui que ayer. Hoy más tranqui, ayer hubo bastante actividad y la semana pasada, bueno, de hecho hubo comisiones, sesión, así que algunas cosas quizás se pasaron desapercibidas, pero hubo algunos debates interesantes. Sí, vamos a repasarlos porque hoy tenemos dos de los protagonistas de las comisiones, así que vamos a hablar en detalle de los proyectos que están hoy discutiéndose en la Cámara. ¿Cómo anda, Meli Jofreto? ¿Bien? Hola, Amanda. Sí. Bueno, ayer varias actividades de comisiones y también en un receso invernal que vamos a tener un parate en lo que es la Comisión de Juicio Político, pero se va a reanudar el 1 de agosto con, bueno... Una gran convocatoria. Exactamente, un plato fuerte que es la convocatoria a Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, tan esperados esos dos testimonios por el tema de del fallo de coparticipación de la Corte Suprema. Bueno, se va a reanudar ya en agosto, a muy pocos días de lo que va a ser el proceso de las PASO. Claro, así que se va a poner picante. Ayer estuvieron hablando, decimos esto justamente específicamente porque la presidenta de la Comisión de Juicio Político ayer, Carolina Aguilar, advirtió y comunicó a los miembros de la comisión que retomaban la actividad el 1 de agosto, ¿no? Y ahí ya circuló hoy temprano la citación formal a algunos testigos más, además de Silvio Robles y de Marcelo D'Alessandro, pero fueron muy nombrados ayer, sobre todo Silvio Robles. Sí, Silvina Batakis, vamos a ver después en un rato, fue una de las que la consultaron sobre la presencia de Silvio Robles en una de las audiencias de conciliación que había convocado la Corte Suprema. Ayer en la Comisión de Juicio Político hubo otra
digamos, escena, otra situación que remite mucho a las escenas de juicios. Claro. No, ya vimos cuando se pidió la huella de voz, cuando confirmaron algunos documentos en vivo y en directo. Bueno, otro fue el diagrama de la sala de audiencia que contó Silvina Batakis, que se paró, pusieron un pizarrón, medio como en las pelis, ¿no? Claro. Que se paran en las audiencias los testigos y cuentan cómo estaban ubicados los miembros en una mesa en este caso, ¿no? Claro, sí, se ve que estaban un poco de los jueces de la corte al frente y estaban las partes de los dos lados opuestos y bueno, ahí ubicó al fondo. Sí, puso un puntito para decir exactamente dónde estaba ubicado. Y eso está bueno en un punto porque nos vuelve a traer a la memoria que estamos en un proceso de juicio político, ¿no? Esos momentos donde hay instancias de juicio o donde hay alguna acción que remite a lo que podemos tener en nuestra memoria, configurarnos a cada uno de nosotros como un juicio, me parece que es una buena estrategia para decir, bueno, acá no es una comisión, no hay una funcionaria dando un reporte, sino que es una escena, una situación de un poder analizando, investigando el funcionamiento de otro poder. Sí, recordemos que Batakis, bueno, ella formó parte de estas audiencias de conciliación que tuvieron la ciudad y la nación en lo que fue el reclamo. Y también algo muy interesante que hizo Batakis fue el repaso de recordar cómo se había llegado a ese aumento de coparticipación para la ciudad por parte de decretos que emitió el gobierno de Mauricio Macri. Y sin ningún, lo repitió creo como 5 veces, sin ningún fundamento, respaldo, sin ningún respaldo, informe técnico para justificar, ¿no? Los porcentajes que se iban... Claro. Sí, eso fue con su testimonio, porque ya la de la semana pasada de Horacio Díez fue todo el raconto de cómo se llegó a los DNU, los que fueron, los que vinieron, cómo fue el movimiento, digamos, institucional. Él es el procurador del Tesoro, explicó esa parte. Pero Batakis ayer no solo explicó esto de cómo fue la línea de tiempo, digamos, sino que lo linkeó bastante con la dinámica propia de el trabajo en la secretaría que ella ocupaba, ¿no? La Secretaría de Provincia. Claro. ¿Qué trámites había que hacer, en definitiva? No es solamente que el presidente emite un decreto y las cosas funcionan, ¿no? Hay todo un, no digo un protocolo de acción, pero sí un mecanismo que lo describió bastante puntillosamente ella. Y algo importante que dijo también, me parece, fue que al aumentar la coparticipación de la ciudad por el traspaso de la policía, lo que se hizo fue incorporar una transferencia de funciones o servicios en el índice de coparticipación, cosa para lo cual la coparticipación no fue creada. Claro, entonces ahí puso un punto del cual seguro el oficialismo se va a agarrar fuertemente, un hilito, para llevar adelante esta investigación. Una de las cosas que quedaron de ayer, eso me parece interesantísimo como estrategia comunicacional y argumentativa, digamos, en este punto del debate, pero el otro tema fue la validez del acta de la audiencia donde Batakis señaló la presencia de Robles, que supuestamente era sin acceso a asesores, ¿no? Ella dijo, nosotros no nos dejaron ir con nadie, y de pronto estaba el secretario del presidente de la Corte. Sí, había especificado que era una audiencia donde era cerrada, o sea, no podía haber público y demás, y que les dejaron, o sea, no podían llevar ni papeles escritos. Ni los teléfonos, creo. Ni los teléfonos, tenían que dejar todo en la entrada, y ahí estaban, bueno, de un lado estaba D'Alessandro, el ex ministro de Seguridad de la ciudad, el jefe de la ciudad, el jefe porteño, Rodríguez Larreta. Claro, estaban como las partes, digamos, claro, ¿no? Del otro lado estaba Silvina Batakis, Guado de Pedro, Horacio Díez, o sea, estaban, o sea, las dos partes, y bueno, y en el acta, o sea, pidió primero Leopoldo Moro que se lea el acta de quienes estaban presentes, y ahí se enumeraban de los dos lados, pero no estaba mencionado Silvio Robles, y bueno, luego fue la consulta para que haga, o sea, ubique y dibuje dónde estaba Silvio Y ahí Robles. el oficialismo, a través del diputado Moro, hizo hincapié, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasó con ese acta? ¿Tenía que estar, no tenía que estar? Se trenzó un poquito también, de algún modo, con la oposición, en este caso con el diputado López, Juan Manuel López, que es uno de los principales, además de ser vicepresidente de la comisión, uno de los principales protagonistas de la oposición de la coalición cívica, que le decían, bueno, ¿qué van a cuestionar el acta? ¿Van a denunciarla? Algo de eso se verá cómo se resuelve. Por lo pronto, sí hay un cuestionamiento a esa presencia que
se confirmó ayer con la presencia de Batakis dando esa referencia. Y Meli, también otra cosa que se dijo interesante fue, bueno, por lo menos desde la oposición plantearon qué pasó con la plata, si la estaba repartiendo, ¿no? En definitiva, ¿no? Si la estaba otorgando la ciudad de Buenos Aires. Sí, porque la oposición también lo que todo el tiempo remarca es que la Nación está incumpliendo con el fallo. Claro, con la cautelar. Con la cautelar, ¿no? Con el máximo tribunal dispuso que se recomponga un 2,95%, que también, bueno, obviamente... Tampoco se sabe bien de dónde salió. Claro, pesa ese tema de dónde salió ese número. Pero una cosa de las que dijo Batakis fue que la medida cautelar, al suspender la ley que aprobó el acuerdo de traspaso de la policía, que esa ley recién se sancionó durante el gobierno del Frente de Todos, cuando el traspaso fue en 2016, ¿no? Bueno, esa ley que se sancionó en el Congreso fue suspendida cuando la Corte saca este fallo. Entonces no hay un parámetro ni un mecanismo de cómo Nación... Es el argumento del gobierno, ¿no? De cómo Nación le tiene que transferir a la ciudad. Claro, como está suspendida la acción, digamos, porque están analizando, hay un juez que está analizando si estuvo bien o estuvo mal esa acción, en definitiva, y hay un recurso, está recurrida la medida cautelar de la Corte. Bueno, ahí hay una discusión sobre si a cuentagotas todos los días se tiene que dar por goteo, es la frase correcta, esta coparticipación que lo establece, bueno, el fallo original de la Corte Suprema de Justicia. Para repasar, Jessy, nos vas a hacer un esquema como la presidenta actual del Banco Nación, Silvina Batakis, de cómo están las cosas hasta ahora. Sí, sobre todo el recorrido, porque como charlábamos recién, Batakis tuvo una parte más histórica, también hizo un recorrido de cómo se fueron los distintos regímenes de coparticipación, comparó con otros países del mundo y después fue a lo concreto de cómo fue, digamos, la historia, ¿no? De cómo se llega a esta judicialización del problema de la coparticipación. Ayer hubo otros testigos, uno de los que no fue, pero que va a reprogramar es Astar Loa, que es el procurador general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que dijo que no podía, creo. Sí, dijo que no podía, pidió reprogramar, así que porque se quiere escuchar la parte del lado del gobierno de la ciudad, que así como Horacio Díez participó por el lado de Nación, quieren que esté Astar Loa, y bueno, será uno de los citados, seguramente no está citado para el 1 de agosto. No, dijo que no podía hasta después de una fecha particular, los primeros días de agosto. Dijo, hasta esa fecha estoy con un trámite, no puedo participar de esto. Así que bueno, ese va a ser un testimonio que también va a ser, sí, esperado. Pero sí, planteando esto, está bueno que lo digas porque muestra la voluntad de que no es que es reticente y no quiere venir, sino que está dispuesto como hizo Garabano, ¿no? Que en la primera convocatoria dijo no puedo y reprogramaron para una fecha que podía. Sí, y efectivamente, claro, participó. Y vino. Sí, vino. Y se la bancó toda. Recordemos que lo que se está investigando en la Comisión de Juicio Político, que es contra los 4 jueces de la Corte Suprema, es el fallo, cómo se construyó el fallo, donde es una medida cautelar en realidad que frena todo lo que contaba Meli recién, ¿no? O sea, había una ley que se había sancionado en el Congreso que estableció un mecanismo de actualización para hacer las erogaciones al gobierno de la ciudad y lo fijó en 2,95% la Corte Suprema y no hay, o sea, uno de los argumentos es que no hay mucho fundamento de cómo se llega a este porcentaje. Silvina Batakis fue titular de la Secretaría de las Provincias del Ministerio del Interior entre diciembre del 2019 y julio del 2022 y, como comentábamos recién, participó de las audiencias de conciliación por este tema que convocó la Corte Suprema. Vamos ahora a la siguiente placa para ver un poco el recorrido y la parte histórica. Bueno, ya dijo, el primer régimen de coparticipación en nuestro país data de 1935, dijo. Pero no había tantas provincias como ahora. Claro, exactamente. Luego, el otro hito es 1988, que es donde se establecen los coeficientes de reparto. Y en ese entonces, aclaró, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era una intendencia y Tierra del Fuego era parte del territorio nacional. Ahora bien, hay un artículo que incorporó esa ley de 1988 que es con la que se rige actualmente, o sea, es desde 1988 hasta la fecha, es la misma ley, aunque se le fue haciendo modificaciones vía decretos. Igual, por suerte, no es una ley de la dictadura, por poco, bueno, 10 añitos. Pero se le fueron haciendo modificaciones y creo que ese artículo no está más, el 8, ¿no? Claro, este artículo que dice que si algún territorio, como había 2 lugares, digamos, que no eran provincias, si algún territorio adquiere el estatus de provincia, la ley de coparticipación
coparticipación tiene que prever esa situación, ¿sí? Ahora, una vez, lo que explicaba Batakis, una vez que ya son reconocidas como provincias y se les reconoce la autonomía, este artículo ya no tiene razón de ser, no tiene objeto. Esto era por una cuestión de que el gobierno de la ciudad se amparaba, digamos, en este artículo 8 de esta ley de 1988 para decir que le correspondía aumentar la coparticipación. Claro, por el estatuto particular que tiene la ciudad autónoma. La ciudad autónoma no es una provincia, Claro. porque la discusión con la coparticipación es que las provincias son preexistentes al Estado-Nación. Eso es parte de lo que nos enseñaron en la escuela de historia, que acá toma una relevancia absoluta. ¿Por qué? Porque existen antes en el territorio, justamente el virreinato del Río de la Plata, con la liberación de Argentina, con la independencia de Argentina, las provincias, en Tucumán después le dan a la nación, después del acta de la independencia, con la Constitución de 1853, ese poder de algunas cosas, organizarlas desde el Estado Nacional, desde el gobierno central, pero eso es una responsabilidad que le cede las provincias. Entonces, la coparticipación es el debate primigenio sobre cómo se organiza la nación. Porque la nación existe porque existen las provincias. Sin las provincias, Argentina no existiría. Y es tan remoto y es tan importante porque es fundacional. Y eso es donde también se basan los gobernadores, principalmente, que no es que se vuelven chauvinistas de sus provincias, sino principalmente remiten a la historia, porque si no todo se puede borrar de un plumazo y es todo actualidad. Bueno, esto remite a ese tiempo. Por eso es tan difícil constituir una modificación de la ley de coparticipación. Sí. Y la discusión es, ¿un municipio tiene el mismo valor que una provincia si no existía la ciudad de Buenos Aires como tal, ni como capital federal en ese entonces? Claro, hay que tener en cuenta también la cantidad de habitantes, los recursos propios que tiene también. O sea, creo yo, digamos, hay distintos criterios, explicaba Batakis, por los cuales se puede hacer ese régimen de participación. Exacto. Y son distintos en cada país del mundo. Y lo que explica Batakis es que es la reforma de la Constitución de 1994, que termina por reconocer la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le da carácter constitucional al régimen de participación que data de 1988. Vamos a la siguiente placa y ahora vamos a ver el recorrido un poco que hizo Batakis de qué pasó en todo este tiempo, por qué este reclamo del gobierno de la ciudad con el Estado-Nación. Hay un DNU del 2003 que es el que establece para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1,4% de la participación, de la coparticipación. En 2016, recordábamos recién que es cuando comienza el traspaso de la Policía Federal a la ciudad. Después, cuando viene el gobierno de Macri, Batakis dice hay 3 DNU que saca sobre este tema el gobierno de Mauricio Macri. Sí. El primero es el que eleva del 1,4 que tenía del 2003, lo eleva al 3,75. Pero como ese decreto no explicaba ni siquiera por qué, los motivos por los cuales se aumentaba, tienen que sacar un segundo decreto en ese momento que aclare que era por la transferencia de la Policía Federal a la ciudad. Pero ahí no modifican nada, ahí sostienen, digamos, los argumentos del 3,75, el aumento. Claro, y dicen, bueno, es por este motivo, es por el motivo de la transferencia de un servicio. Y el tercer decreto que emite Mauricio Macri es el que lo baja el 3,5% después del consenso fiscal del 2017 que firman distintas provincias. La protesta de los gobernadores. Claro, todas las provincias menos La Pampa y San Luis, que son las que nunca firman los consensos fiscales, el resto lo había firmado todo, un poco también en un contexto complejo. El primer consenso fiscal ese. Es el primer consenso todavía fiscal. No se había tomado la deuda. El año siguiente. Claro, así es. Y bueno, y hubo protesta en ese momento justamente de muchas provincias porque decían, bueno, ¿por qué se les aumenta tanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, terminan bajándola un poquito. Después vino el gobierno de Alberto Fernández, que por DNU lo baja en el 2020 al 2,32% hasta la sanción de una nueva ley. O sea que desde el 2017 hasta el 2020, la Ciudad de Buenos Aires percibió el 3,5% de coparticipación. Así es. ¿No? Para tener en cuenta que de un 1,40 que tenía. Del 1,40, o sea, un poco más del doble. Sí, y lo baja a 2,32 el gobierno de Alberto por todo el conflicto de la policía bonaerense. Claro, hubo un motín policial, conflicto con las provincias de Buenos Aires. Ahí es donde ya la casa de gobierno, la quinta presidencial en Olivos, y medio hubo una situación cercana a la sedición, digamos. No se la nombró así porque se resolvió, pero fue bastante complicado porque estaban todos armados los policías. Y ahí empieza el reclamo judicial de la ciudad ante la corte.
Ya comienza ahí. Claro, exactamente. Y lo que sucedió después fue la ley que efectivamente sale de este Congreso en el 2020, que lo que explica Batakis es que se hizo tan mal todo el proceso con la ciudad que la ley exige que si se hace una transferencia, la Constitución exige que si se hace una transferencia a un servicio, eso tiene que ser votado por el Congreso. Sí. Entonces Batakis dice, bueno, esta ley que votamos en el 2020, por un lado lo que hace es formalizar, cumplir con la Constitución y formalizar esa transferencia que no se había enviado como proyecto al Congreso, la transferencia de la policía. Sí, lo que pasa es que la transferencia de la policía venía del acuerdo que había firmado la Nación con la ciudad, en el gobierno de Cristina, para la transferencia de la policía, del subte y de la justicia nacional. Que eso ya estaba en proceso. Primero se había hecho lo del subte, que había habido una hora de acuerdo, que también fue un bardo. Y después estaban pasando parte de la Justicia Nacional y parte de la Policía Federal, que se había aprobado durante el gobierno de Cristina, pero no se había efectivizado. Claro. Que cuando Macri asume, es una de las primeras cosas que hace, porque de hecho su primer decreto del 2016 es de enero, si no me equivoco. Y la ley del acuerdo se vota en la legislatura porteña el 18 de enero de 2016. Por eso, entonces había ahí algo que estaba tramitándose, porque también recuerdo que en el 2014-2015 hubo mucho lío acá en la Cámara de Diputados respecto al traspaso, tanto del subte como de la policía y la justicia. Claro, bueno, y en esa ley se formaliza esa transferencia y también se propone una metodología de cálculo, que es una cifra en base a un informe técnico y todo, con una actualización trimestral, que en general siempre la hacen con la canasta básica de capital, ¿no? Sí, lo que ahí explicó Batakis es que como durante el 16 y el 20 todos los recursos que salieron para la coparticipación de la policía de la Ciudad de Buenos Aires terminaban siendo pagados todavía por el Estado central, ellos tenían la información de cuánto habían pagado por la policía durante esos años. Entonces ahí fue que dijeron, bueno, con toda esta información juntamos y definimos un tipo de porcentaje que correspondía para la sostenibilidad, que era inferior al 3,75 o al 3,50. Exactamente. Bueno, y después la historia que conocemos de que se judicializa y llega en diciembre del 2022, es cuando sale la medida cautelar de la Corte. Recordemos que la anécdota para poner acá sobre la mesa es que estaban en los procesos de anuncios de la cuarentena en la pandemia, que se juntaban en la Quinta de Olivos, el presidente, el gobernador de la provincia y el jefe de gobierno, todo muy ameno. Sí. Y 2 minutos antes le avisaron que iba a pasar esto y fue eso el escándalo de aquel momento. No me acuerdo si era julio, agosto, abril, no sé, pero fue los meses de la pandemia, no fue el primer. ¿En marzo? Fue un poco más, fue en septiembre, me parece. Por eso ya había avanzado la pandemia. Porque la ley fue en diciembre. Claro. Y bueno, un poco antes fue el decreto. Bien, bueno, vamos a la siguiente placa para ver un poco más de la exposición que hizo Silvina Batakis, de las preguntas que le hicieron. Y bueno, acá está uno de los puntos centrales, ¿no?, que mencionaba antes Meli. Bueno, para el DNU del 2020, que establece el 2,32%, el gobierno hizo un informe técnico, justamente, que fundamentó con todo lo que decías vos, Aman, en base a las distintas devoluciones que tenía que hacer el gobierno de la ciudad por pagos que había hecho la Nación, tenía los datos más o menos de cuánto era el sueldo. Las planillas, digamos. Claro, o sea, el 91% de los gastos tenía que ver con sueldos. Claro. Después, bueno, con compra de armas, equipamiento, infraestructura, etcétera. Bueno, tenían esa información, entonces presentaron los fundamentos. Y lo que aclaraba Batakis es que ninguno de los 3 DNU del gobierno de Macri tuvieron informes técnicos que fundamenten o den prueba de la necesidad de llevarlo al 375 o luego al 350. Entonces, cuando fueron a negociar en la Corte Suprema, decían, bueno, nosotros tenemos todo esto con informes técnicos. Sí. La ciudad tiene todo esto sin informe técnico. ¿Cómo se decide? ¿Qué piensa la justicia que es neutral? ¿No? Se supone que tiene que analizar las pruebas. Eso es lo que está en discusión, porque decidió que lo que decía la ciudad era un poco... Sí, Batakis dijo que también ellos llevaban distintas propuestas y que la ciudad no aceptaba ninguna. Sí, eso fue y que tenían la expectativa ellos del 3,75. 3,5 y no se movían de ahí. Exactamente. Bueno, y ahí también... O sea, ni siquiera la medida cautelar de la Corte tampoco llega un informe. De hecho, en la reunión en la Comisión de
de juicio político de la semana anterior, estuvo Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económica de la Corte, que dijo, no, a nosotros no nos pidieron que hagamos ningún informe, nada, así que tampoco hubo, digamos, intervención de especialistas para elaborar algún tipo de informe que justifique Claro. el 2,95. Es que justamente el único coeficiente que en definitiva tiene un respaldo técnico es el 2,32 y el 1,43 en definitiva, ¿no? Claro. Que es lo único que tiene un respaldo técnico de alguna manera diciendo, bueno, por esta razón tendría que ser este el coeficiente. Y ahora vamos a ver en la siguiente placa de lo excedente, ¿no? Que también tenía, porque ahí hay otro debate que metió Silvina Batakis, que es que el régimen de coparticipación no fue creado, dijo, y ni tiene como objetivo cubrir transferencias de funciones. Sí. Es decir, o sea, y dio el ejemplo, dijo, en nuestro país hubo un proceso de transferencia a las provincias en los 90, de educación, bueno, hubo un proceso de transferencia de funciones y nunca fueron incluidas en el régimen de coparticipación. Entonces, esto era lo que también preocupaba a las provincias y es lo que, de alguna manera, va en contra de la ley del 88, digamos, ¿no? O sea, por eso hizo todo ese recorrido Batakis para llegar hasta acá también, para decir, no corresponde que, o sea, sí corresponde que se hagan sí erogaciones, claro. Por eso en la ley del 2020 se incluye una metodología de cálculo, o sea, no es que es nada, es, digamos, una erogación que sale del presupuesto, etcétera, con una actualización, pero no como porcentaje de la coparticipación como algo fijo. O sea que lo que termina traduciendo Batakis es que están tergiversando, no están interpretando bien en algún sentido la ley original que ordena el funcionamiento de la coparticipación, porque también hay una prédica permanente que es razonable, sin duda. La ley del 94, la Constitución del 94 tiene una cláusula transitoria para que se haga una nueva ley de coparticipación, pero eso tiene una trampa, ¿no? Establece una cantidad de acuerdos, un mecanismo de acuerdo muy difícil de alcanzar, que podríamos decir que es imposible, es una resolución imposible, es como una suma cero, no se puede. Claro, con las dinámicas parlamentarias de ahora es muy Y también difícil. es ese momento, en definitiva, porque fue parte de lo que se conoció como el Pacto de Olivos y en ese momento había una hegemonía incluso del peronismo que tampoco lo pudo imponer, ¿no? Digamos que son intereses tan sectoriales, porque son las provincias las que defienden la coparticipación y de hecho los recortes de coparticipación tienen un costo altísimo todavía hoy. La Rioja lo reclama, la provincia de Buenos Aires lo reclama y eso no está saldado, no es que hay buena onda, o sea, siempre se tienen que dar partidas especiales, se les tiene que dar subsidios bueno, en La Rioja especiales. siempre lo vemos en los debates de presupuesto en la Cámara de Diputados, siempre La Rioja se le hace, digamos, como una partida especial o siempre está el reclamo. Porque le sacaron un punto de la coparticipación, ¿no? es. Entonces eso en el 88 también fue una discusión compleja, había hegemonía radical también en ese momento. Todo esto hay que inscribirlo a lo largo de la historia de la Argentina porque tiene mucho que ver con eso, con las posibilidades de desarrollo. Porque también lo que se pone en juego acá es que un 0,01 de coparticipación para cualquiera de las provincias es un montón y la Ciudad de Buenos Aires puede suplirlo de otra manera, digamos, tiene mayor cantidad de acceso a recursos y eso también tiene que ver con el principio de solidaridad que reclaman un poco los gobernadores, ¿no? Claro, sí es bueno y la conclusión a la que llegaba Batakis en las respuestas que dio es que la Ciudad Autónoma, al exigir que la transferencia de la policía se incorpore en el coeficiente de coparticipación, está, por un lado, creando una nueva desigualdad con el resto de las jurisdicciones y con la nación, porque también, o sea, si es una masa que se reparte la coparticipación entre las provincias y entre la nación. Entonces, si una provincia se lleva más, eso implica, o una jurisdicción se lleva más, implica que se reduzca lo que tiene disponible el presupuesto, por ejemplo. Y también exige al régimen algo para lo que no fue creado. Por eso en el consenso del 2020 incluyó una cláusula pedida por los gobernadores que no se implemente mediante la ley de coparticipación la asignación de recursos por transferencia. Esto por esta discusión en particular. Vamos a la siguiente placa, creo que queda alguna más. Bueno, después estuvo la parte que comentábamos de la audiencia de conciliación que convocó la Corte Suprema el 10 de marzo del 2022. Allí es donde identificó Batakis que estaba presente Silvio Robles y que no estaba en el acta su presencia, con lo cual Leopoldo Moró, del Frente de Todos, dejó constancia de que el acta es un instrumento público que da fe y hay una severa irregularidad al excluir a Robles. Así que esto será materia seguramente de nuevas preguntas en siguientes audiencias testimoniales. No lo van a alargar fácil esto. No, para nada. Vamos, creo que queda la última. Bueno, la comisión va a continuar el martes 1 de agosto. La citación
ya es formal. Está Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosati, Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Alejandro Daniel Rodríguez, secretaria de Juicios Originarios, que también estuvo parte en la audiencia. Firmó el acta, mirá, y él es uno de los que iba a venir esta semana y no pudo. Claro, no así pudo. que a él se lo reprogramó para el 1 de agosto, y Alejandro Otero, que es contador público, magíster en Administración Pública. Esos son los citados formalmente para el 1 de agosto cuando se reanude. El experto, el experto es para ver si los cálculos están bien hechos y también entender un poco más la ley de coparticipación. Gracias, Jessy. Vamos a seguir adelante con esta información seguramente en los próximos minutos aquí en Diputados TV, pero ya tenemos nuestra primera entrevista y la presentamos de este modo. Le agradecemos al diputado Pablo Servi por este ratito de Evolución Radical de la provincia del Neuquén. ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, ayer participaste de la comisión, fuiste uno de los que participó, habló, uno de los protagonistas de la Comisión de Energía y Combustibles junto a la de Presupuesto y Hacienda. Vino Flavia Rollón, la secretaria de Energía. ¿Cómo viste la reunión? ¿Qué conclusión sacás de ese intercambio de información, principalmente con la funcionaria y con el marco del proyecto que tienen que debatir? Importante que se presente la secretaria a explicar el proyecto y un poco la idea. De hecho, hubo algunos reclamos de compañeros del interbloque porque había venido primero YPF a explicar el proyecto, o la gente de YPF, la secretaría, por una cuestión de agenda, pero creíamos que era importante que sea la autoridad nacional quien lo planteara y planteara la necesidad de un proyecto de este tipo. Y tuvo la posibilidad de hacerle preguntas. Algunas quedaron todavía con alguna duda, lo que hace a las reservas que tiene el país disponible, si está disponible realmente el gas que se plantea trasladar. Pero creo que hay una cierta coincidencia de que es importante generar condiciones para que se pueda desarrollar la actividad, ampliar los horizontes, porque hoy si no es por caño o por ducto, el transporte del gas lo podríamos solamente vender a los países limítrofes y no trasladar a otros lugares donde está realmente la demanda de gas hoy en día, de aquellos que están con la transición cambiando la matriz energética. Así que ahí creo que es importante. Lo que se plantea por ahí es que estaría como la medida de YPF esto, y creemos que también habría que abrirlo a que haya otros actores que puedan llegar a participar, pero creo que es una discusión que es importante dar y que se pueda avanzar en este sentido, porque los plazos de ejecución de la obra son casi de 4 o 5 años, así que va a acceder cualquier gobierno, primero que lo va a comenzar a hacer el próximo gobierno y va a exceder el plazo del mandato del próximo gobierno, así que son cuestiones de mediano a largo plazo que es importante que se le dé cierta previsibilidad. Y además también pensaba en el transporte de la energía, como decías, fue la inauguración formal del gasoducto el domingo, y Argentina es un país muy grande, ¿no? Hacer tantos kilómetros de caño no es fácil, es muy costoso porque hay mucho territorio que transportar para poder también proveerle a las provincias que todavía no tienen gas, ¿no? A los sectores que todavía no tienen gas. En ese sentido, preguntarte respecto al proyecto en particular, ¿cómo ves el proceso? Justamente, vos decías, son proyectos a 5 años, los plazos posibles para que este año se pueda aprobar. ¿Te parece que es correcto que se pueda discutir en este contexto o que hay que esperar a que termine el proceso electoral? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la metodología para el tratamiento del proyecto? No, creo que sería una señal de madurez poder discutirlo en estos tiempos. Quizás sí, lo que se pide es que haya apertura del gobierno a sugerir modificaciones o que se pueda discutir algunas cuestiones dentro del proyecto, que lo planteó el presidente de la comisión de que estaría o se podría generar esa instancia en la próxima reunión. Creo que eso sería así importante justamente estamos hablando de que excede o que es una mirada a mediano plazo, políticas que por otro lado es difícil tenerlas en Argentina, ¿no? Este tipo de estabilidad y que están denotando también los problemas que tiene nuestro país, de falta de confiabilidad para los inversores, algunas cuestiones que hacen a la disponibilidad de divisas, que es lo que plantean aquellos que van o que harían la inversión, y que básicamente denota
los problemas que estamos teniendo a nivel país y que creo que deberíamos solucionarlos para todas las actividades, pero de alguna manera esto pondría un paraguas para que se puedan generar este tipo de inversiones que son multimillonarias y solamente pueden ser llevadas adelante por inversores externos, del exterior hoy por hoy, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Jessica Calcaño lo saluda. Yo quería ir un poco más atrás porque, bueno, ya desde el debate del presupuesto estuvo un poco en cuestión todo el tema de los gastos tributarios, que son, digamos, todos los beneficios impositivos que se le da a distintos sectores empresariales, o sea, minería, economía del conocimiento. La consulta es ¿cómo explicar, ¿no? Porque en el marco de que hay una sociedad donde se ve que hay los salarios tan bajos, hay mucha inflación, todo, ver esos montos en el presupuesto quizás impactan y también entiendo que estos beneficios impositivos van a implicar muchos recursos, digamos, que va a perder el Estado. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué ir a un régimen de promoción de este tipo en el contexto del país también, ¿no? Si no, las inversiones no podrían darse igual sin todos estos beneficios. Y yo creo que ahí también es una cuestión de como el huevo o la gallina, porque en realidad esto van a ser exportaciones nuevas que va a tener el país, que hoy no las tiene, entonces van a ser ingresos nuevos, entonces no sé hasta dónde es que va a resignar el Estado, porque son ingresos nuevos que va a haber. Yo creo que habría que cuantificarlo también, porque a la hora de poder desarrollar nuevas actividades o que se puedan expandir las actividades que generan trabajo en nuestro país, creo que el análisis pasa por otro lado y de la posibilidad del desarrollo de la economía y desarrollo del país, ¿no? Como digo, esto podría generar, el primer proyecto hablan exportaciones de alrededor de $2.000 millones al año, ¿no? Realmente son divisas que hoy no están entrando, que entrarían, y por otro lado, bueno, después también con los que la capacidad de suplantar importaciones que tiene Vaca Muerta, pero básicamente en este caso que serían exportaciones que sumarían a las divisas que entran al país. Entonces yo creo que el análisis en este caso, como en otros que son actividades, hablabas de la economía del conocimiento, son actividades que hasta hace poco no estaban y hoy están creciendo. Entonces yo creo que si no expandimos la economía va a ser muy, muy difícil repartir. Si cada vez queremos repartir una torta que se achica, cada vez va a percibir, vamos a tener menos para los argentinos. Creo que lo que tenemos que pensar en cómo hacemos para ampliar la economía, generar empleo, y eso va a traer mayor cantidad de ingresos al Estado y no es una resignación, sino al contrario. Pero sería primero exportar y después expandir, digamos, la conexión al gas, o se puede hacer en simultáneo, o hay que primero privilegiar que se acceda de mejor manera en la Argentina al suministro y después el excedente, en todo caso, exportarlo. Una cuota para exportación y otra cuota importante para el país. ¿Cómo se resuelven esas prioridades? De hecho, el proyecto contempla que se cubra la demanda o se cubra la demanda del país, y de hecho plantea gasoductos dedicados, o sea, no usaría la infraestructura que actualmente se usa para calefaccionar o para generar energía dentro del país, sino que tendría 3 gasoductos como el que se inauguró esta semana, 3 gasoductos de esos que irían desde Vaca Muerta hasta el puerto de Bahía Blanca, y ahí sería la planta, y contempla el proyecto que tiene que estar cubierta la demanda del país. Y de hecho también va a haber pozos dedicados, o sea, ¿no? La idea es expandir hoy Vaca Muerta hasta el 8% de su capacidad, de su desarrollo, así que hay un gran potencial, y que si no generamos este tipo de proyectos de alternativas para poder sacar el gas, es factible que dentro de 30, 40 o 50 años se deje de usar el gas y quede ese producto bajo el suelo y sin haber podido aportar a la economía, que creo que también es importante, así como nos pasa en Neuquén, que planteamos la diversificación de la matriz productiva, también en el país, que se use es un combustible de transición, el gas, el petróleo, que queda una ventana de 20, 30 años, se dice, de posibilidad de comercialización de grandes volúmenes. Entonces habría que aprovecharlo eso para transformar o para generar otro tipo de actividades que vayan cambiando la matriz o generar otro tipo de alternativas para el país, y particularmente en Neuquén es lo que planteamos también que hay que ir viendo, ¿no? Pero creo que es una gran oportunidad ampliar las fronteras de nuestro país. Hoy la única forma de vender el gas sería por gasoductos a los países limítrofes, Chile, Brasil, Paraguay. Bolivia, de esta manera, el proceso reversible, digamos, con Bolivia, ¿no?
Estaba planteando también. Sí, revertir el flujo del gasoducto, pero Bolivia es un país productor, ellos seguirían seguramente usando eso, pero ellos, con la jerga popular se dice, se está desinflando, los yacimientos están bajando mucho la producción y nosotros podríamos abastecer Tenemos mucho bajo el suelo. Podemos repartir un poco. Sí, la posibilidad. Pero también es limitado lo que se puede, o la infraestructura y la alternativa del GNL de abastecer al mercado de China, que es un gran demandante, que hoy tiene una matriz importante de carbón y tiene que pasar, y de Europa, que se estaba proveyendo de Rusia y a partir de la guerra está mirando en proveedores confiables. Argentina es un proveedor que puede ser confiable, pero bueno, necesita... Por lo pronto es un territorio de paz y eso no es poco para Europa y estos tiempos, ¿no? Decirlo también. Meli. Sí. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Lo saluda Melissa Jofré. Yo le quería preguntar porque ayer en la comisión se habló un poco de, bueno, el tiempo electoral en el cual se pone en debate este proyecto y la secretaria de Energía dijo que no estaban especulando con eso, con la campaña, porque estas en definitiva iban a ser políticas que trascendieran a un gobierno, ¿no? Entonces preguntarle en ese sentido si usted cree que más allá de las inconveniencias que se presentan en el Parlamento en estos tiempos electorales, puede llegar a salir este proyecto y si en su bloque o en el interbloque ya han conversado de, bueno, el acompañamiento o no a la iniciativa. Como decía antes, creo que tenemos que acostumbrarnos. Uno ve a otros países como Chile, la transición de un gobierno a otro no es tan traumática como en Argentina, y creo que en la medida que podamos generar estas políticas a mediano y largo plazo, vamos a poder avanzar en la economía. Si no es el péndulo que vamos de un lado a otro, o como pasó con el gasoducto, ¿no? En el 2019 se había licitado y tuvimos que esperar 3 años para que se pueda hacer, y creo que hoy hay que seguir con este tipo de obras en lo que hace energía, así como en otras actividades, como decía antes. Creo que deberíamos tener la madurez para poder dar este tipo de discusiones, independientemente de los tiempos electorales, pero creo que también no solamente tenemos que discutir cosas internamente del bloque Juntos por el Cambio, porque también ayer en la sesión había poca presencia del oficialismo, ¿no? Entonces creo que son temas que no solamente en Juntos por el Cambio, por ahí tenemos algunas objeciones, pero entendemos que es importante trabajar o discutir este tema, pero también se ve que en el oficialismo hay que trabajarlo el tema como para que pueda avanzar. Así que creo que es una discusión que hay que darla, y que también es bueno que estuviera la gente de YPF el otro día, que la industria plantee la necesidad, así como también se plantea la gran oportunidad que tiene Argentina a partir del GNL, y a partir de ahí se pudiera avanzar. Sí. Yo creo que las sesiones, no antes de la que está planteada para el 23 de agosto por la ley de alquileres, entiendo que va a ser difícil con las pasos de por medio, pero deberíamos poder avanzar en las comisiones como para que se pueda tratar esta ley o dar esta discusión. Te quería preguntar, aprovecho que planteabas la presencia de YPF la semana pasada, porque desde la oposición se planteó en algún contexto, en el marco de la comisión, de algún modo que estaba la ley hecha para YPF. Te pregunto porque cuando hicieron la ley automotriz también se había conversado con las empresas, en definitiva, y con los gremios para poder armar el plan de promoción para la industria automotriz, y además es una industria que hay 2 o 3 jugadores, no es tan diversa, digamos, en general. ¿Qué diferencias podría haber entre el modo en que se llevó adelante ese proceso de armado de la ley y este otro, a partir de estas críticas que plantean desde la oposición, ¿no? Que está hecha a medida de una empresa, en este caso una empresa que tiene además acciones mayoritarias del Estado? Yo creo que en el caso de las automotrices hay varias fábricas en funcionamiento y produciendo. Acá el proyecto concreto y es el que está de Petronas con YPF, pero también se habla, y comentó ayer la secretaria, de que hay otras empresas privadas como Tecpetrol, empresas chinas interesadas en hacer alguna inversión, que creo que también es importante que se explique que hay otras alternativas. Bien. Y lo que sí genera algún ruido es que las inversiones están... hay un mínimo de 1 millón de toneladas de año como de producción, porque hay proyectos
por ejemplo, los pozos que no están conectados a ductos, hay tecnología argentina que genera un GNL en camiones, que se mueven camiones, que quedarían afuera. Entonces, de alguna manera, que el planteo es que queda atado a los grandes jugadores solamente, pero creo que es una discusión que hay que dar, y hoy concretamente está lo de YPF. Pero también lo vivimos acá con Vaca Muerta al comienzo, para que se desarrollara Vaca Muerta. YPF, como empresa de bandera argentina, a veces asume algún riesgo que otros privados no están dispuestos, claro, ¿no? Entonces, a veces también hay un rol del Estado. Se plantea en Estados Unidos, si no hubiera sido por la industria bélica o por el Estado, no teníamos internet, hoy no teníamos GPS, no algunas tecnologías. Creo que es una discusión también que hay que dar, y de alguna manera se plantea que alguien tiene que dar el primer paso. Quizás también hay que discutir si no quedaría atado la comercialización del gas con una sola empresa, o dándole gran parte de la participación a una empresa, pero creo que son las discusiones que hay que dar, y dar cierta transparencia en esto. Creo que es bueno que la presencia de la Secretaria de Energía, y que se puedan evacuar las dudas, así como dar las discusiones que haga falta y poder avanzar. Y, diputado, en la comisión también se puso sobre la mesa, no me acuerdo si fue la de ayer o la de la semana pasada, que en Neuquén, en el corazón de Vaca Muerta, como en Añelo, no hay, o sea, las familias no tienen acceso al gas natural, y ahora se está hablando, ¿no?, de exportar, de llegar a todo el país, pero donde funciona Vaca Muerta, las familias no acceden al gas. Entonces, preguntarle como diputado que representa esa provincia, ¿cómo se explica ese déficit, ¿no?, de que haya familias que no están accediendo, y que se habla, bueno, de provincias ricas y trabajadores pobres por ahí en esos lugares? Bueno, ¿qué es lo que explica, qué es lo que falta, en su opinión, para revertir esa situación? Sí, yo lo planteé cuando expuso, las autoridades de YPF expusieron, que justamente también, porque se habla de sostenibilidad económica, sostenibilidad de la producción, pero también la sostenibilidad pasa por la licencia social y lo social, ¿no?, de contener estas cuestiones, porque si hay grandes desigualdades o hay problemas, hoy tenemos cortes de ruta muchas veces por falta de agua en verano y por falta de gas en invierno. La semana pasada se avanzó con algún anuncio de generar algunas conexiones de gas en Añelo, pero también hay una gran limitante del desarrollo de Vaca Muerta, que es las rutas, la capacidad de transporte, pues se habla generalmente de producción, de hacer pozos y de hacer ductos para sacar la producción. Pero también falta vivienda para que quizás los que están ligados a la industria petrolera tienen acceso, pero el docente, el policía que vive también en las localidades, o aquellos que se dedican a otro tipo de actividades, hoy el acceso a la vivienda es muy difícil. Los alquileres están realmente por las nubes, porque presiona una actividad que tiene muy buenos ingresos. Así que entendemos que a la par de todo lo que hace la infraestructura de producción y de transporte para comercializar, también hay que generar las rutas. Yo tengo un proyecto presentado de nacionalizar las rutas que van a Vaca Muerta hoy son provinciales básicamente, pero entendiendo el potencial y lo estratégico que es para el país. Claro. El rol tendría que generarse las condiciones y contemplar en este tipo de proyectos de los ingresos que provienen de la actividad, que se dedique un porcentaje a generar infraestructura, como históricamente hace YPF, ¿no? Creó ciudades como Plaza Winkle, tenemos en Ocutralcó, en la provincia de Neuquén, que fueron desarrolladas para al personal o generar infraestructura, que creo que eso también es importante, porque se habla de sostenibilidad o de dar previsibilidad a 30 años en la parte impositiva, pero también si uno no tiene estabilidad en lo social, y de alguna manera las grandes desigualdades generan problemas. Entonces también hay que trabajar esas sostenibilidades de lo social y construir la licencia social. Diputado, usted mencionó antes el tema de alquileres, que bueno, fue una sesión pedida para el 23 de agosto, después las PASO. ¿Con qué expectativas están en el interbloque? Porque bueno, han pasado muchísimo, ya un año ha pasado desde la firma de los dictámenes, y la oposición hasta este momento tampoco había reunido quórum como para poder pedir una sesión por sí sola. ¿Qué esperan ahora entonces para el 23? En principio, lo que se planteó es discutir los proyectos que hay en danza de la ley de alquileres. En principio, lo primero que se planteó es derogar la ley de alquileres, algo que también dijo que iba a hacer el presidente en algún momento, después no se hizo, porque realmente hoy vemos una limitante para poder acceder, y un aumento de costo al disminuir la oferta, y un aumento de costo, que lo ideal sería encontrar una ley, porque la ley de alquileres trajo algunos beneficios para los inquilinos que de alguna manera quisieran sostenerlo.
pero creo que hay que dar una discusión porque también la ley justamente generó el efecto contrario a lo que se planteaba al disminuir la oferta, que realmente los alquileres están muy caros y hay poca oferta, y creo que eso es algo que hay que solucionar. Uno lo ve en Capital Federal, como también se ve en las distintas localidades, y en Neuquén, como comentaba antes, donde está ligado al petróleo, ligado al turismo, realmente es muy difícil que aquel que no tenga altos ingresos pueda acceder a una vivienda. Así que entendemos que es un tema que es clave para el país, pero también particularmente para nuestra provincia, y habría que avanzar. Yo creo que las dos dictámenes que hay, tanto el de mayoría como el de minoría, no terminan de resolver el problema. Espero que el 23 se pueda dar una discusión en serio y busquemos una solución, porque es algo que nos plantean cuando uno recorre, es un serio problema. Hay más de 2 millones de argentinos que alquilan y tienen un serio problema. Claro, entonces, bueno, hay un sector de Juntos por el Cambio, sabemos que está más a favor de la derogación, pero justamente no es ese proyecto lo que tiene dictamen. Es decir, tendrían que también consensuar ahí una postura en común. Y entiendo, pero es lo que te comentaba, que tampoco los dos dictámenes que hay dando vuelta tampoco solucionan Claro, el pero problema. el dictamen requiere menos votos que tratar un proyecto, digamos, claro, sobre tablas. Sobre tablas requiere una mayoría particular, como intentaron la semana pasada, Claro. que es difícil de construir en la Cámara de Diputados con esta paridad que hay entre los principales bloques. Sí, y por medio se mete también la campaña, ¿no? Que Y estamos sí. en campaña, pero realmente creo que para lograr los ánimos de la sociedad están y están caldeados, y es un tema que preocupa realmente. Para dar sacar una ley, una reforma de la ley que realmente no acomode el tema, creo que sería de alguna manera no bien tomado por la sociedad. Creo que tendríamos que buscar la forma de encontrarle una solución a esto, que es una ley que fue promulgada hace muy poco tiempo, pero generó realmente un efecto no deseado, ¿no? Y vos, en términos, digamos, de tu posición, estás más en relación a las modificaciones, digamos, acompañar el proceso de modificaciones, que establece revisiones cada 6 meses, volver para atrás a los 2 años los contratos, modificaciones que también tienen que ver justamente con el índice para el cálculo del aumento, la puesta en común, digamos, entre propietario e inquilino, o más con el proceso de derogación que plantean algunos sectores. ¿Por qué lado te inclinas más? ¿Es mejor derogarla o hacerle esta reforma de compulsar los dictámenes, en definitiva? Más allá de la cantidad de votos que se requieren, ¿no? Porque eso ya es otra dificultad más específica. Yo creo que con los dictámenes que hay convendría derogarla porque inclusive creo que en esto muchas veces hay que mirar la historia y mirar hacia atrás. Antes de la reforma del Código Civil, la ley que me decía alguien de una cámara inmobiliaria hace poco tiempo, que realmente la ley anterior a la reforma del Código Civil contemplaba los ajustes, la posibilidad de acuerdo entre propietario e inquilino, acordar el tiempo de ajuste, pero también contemplaba beneficios para construcción de vivienda social o para que haya acceso a la vivienda, y que creo que hay que volver un poco atrás en la historia. Había cosas que no se hacían tan mal y que fue cambiado a partir de que se modificó el Código Civil. Creo que podemos tomar esas cosas. Pero básicamente, y volviendo a la pregunta, si por base a los dictámenes que hay hoy, yo iría más por la derogación que por los dictámenes. Bueno, ¿alguna pregunta más? Llegamos a... Gracias, diputado, por este ratito y por compartir con nosotras sus reflexiones sobre los proyectos de ley y también sobre todo el proceso que se está dando ahí en Vaca Muerta, que sabemos que es bastante experto en la materia. Así que gracias por todo. Hasta la próxima. Bueno, gracias por el espacio y ojalá que se pueda dar la discusión en serio del tema, porque es importante para Argentina. Muchas gracias. Lo vemos en cualquier momento. Diputado de la provincia de Neuquén, donde está enclavado Vaca Muerta. Y esto que nos contaba, ¿no? Que por un lado hay algunos pozos que ya están conectados a los gasoductos, alguna forma de transporte. Después hay un montón de gas que se tiene que extraer, se puede extraer, ¿no? Y ahí hay perspectivas muy distintas, ¿no? Porque él planteó dentro de la discusión sobre el mecanismo, ante tu pregunta, Jessy, perspectivas muy distintas a las que también está planteando en algún sentido sectores del oficialismo, por lo menos, ¿no?
Que sobre el problema del régimen de promoción. Claro, sí, en respecto a esto, sí, exportación, producción, ¿qué es lo que hay que hacer con este gas? Sí, yo creo que es un debate interesante que hace a pensar, bueno, está en discusión cuál es la transición energética que tiene que hacer y cómo se hace eso, y cuál es la relación con la preservación de los recursos, los bienes comunes naturales. Exacto, y también toda la discusión que hay con respecto a la Constitución, que volvemos como a tu placa anterior, que en el 94 se estableció que son las provincias, ¿no? Entonces, ¿cómo haces un régimen que compatibilice esas regalías que son propias de las provincias con un impulso que no se vuelva también impagable, ¿no? Así es. Y ahí está el conflicto con el litio. Claro. Bueno, en el litio... Con esto también, con todo el conflicto, porque es un dilema complejo, sobre todo porque tenemos una idea que la nación alcanza todos los ámbitos de la vida y no... La realidad es que no. No, y además hay que tener en cuenta, Aman, que se da en el contexto de que Argentina tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces también es, bueno, y que yo quiero que ingresen dólares al país. Bueno, pero ¿dónde van a ir? Claro, ¿para qué va a ser? Esa es otra discusión que va a estar, también me parece, atravesada acá. Exactamente. Algo de eso planteó también el actual ministro de Economía cuando en algún momento, antes de la inauguración del gasoducto, deslizó que el Fondo Monetario Internacional había había cuestionado la construcción del gasoducto en esta primera etapa del año y la pretendía para la segunda etapa del año, y un poco también tiene que ver con eso, ¿no? Con la injerencia que tiene el Fondo Monetario en las decisiones soberanas del país. Pero de esto vamos a hablar en la próxima hora, que nos queda todavía para compartir, porque ahora es momento de una pausa. Ahí volvemos. Nuevo episodio de Todo Cultura. Aquí estamos en Diputados TV. Cuando la democracia empieza a pensarse, no ya como el gobierno tumultuoso de las muchedumbres despreparadas, sino como un sistema de reglas de juego por el cual podemos periódicamente elegir a nuestros gobernantes, que deliberarán y gobernarán en nuestro nombre, como reza la muy liberal Constitución argentina. Y recibir a cambio de eso la garantía de ciertas libertades y de ciertos derechos, entonces la palabra democracia empieza a ser buena palabra y aún más que buena palabra, una palabra casi obligatoria de nuestras discusiones políticas. ¿Cuál era el espíritu de guerra? No era esa nueva nación que se está fundando, tiene que tener un principio de unidad, de legitimidad, pero un principio de legitimidad que incorpore no solamente a los sectores criollos, sino también a las comunidades originarias. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Trabajando fuertemente en un proyecto nueva ley de federal de producción e industria audiovisual, una ley apoyada por el Espacio Audiovisual Nacional que quiere fundamentalmente venir a corregir una anomalía que tiene la vieja ley de cine. Una semana de actividad muy intensa en una semana de elecciones, o sea, de campaña electoral, de una elección presidencial con mucha actividad legislativa.
DTV Noticias, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 10 de la mañana. Arena es para sostener abierta la fractura, porque con el agua se rompe la piedra y si no se pusiera algún agente de sostén, eso se volvería Eso es para sacar gas, ¿no? Gas y petróleo. O sea, lo que gas y petróleo está en la piedra, entonces la perforás con el agua. Y queda la arena y a través de los poros que se generan en la arena va fluyendo el gas y el petróleo. Básicamente se llama agente de sostén. Es importante, me parece, que podamos empezar a poner en discusión, en la agenda, temas como este, porque bueno, la producción de gas en lo que se llama ahora, ¿no?, la transición energética, el gas es una opción para ir trabajando, para tener energía, si bien es un elemento no renovable, pero para tener energía mientras logramos esa famosa transición energética. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Es necesario que se reconozca un día en el año como el Día de la Mujer en la ciencia, porque todavía somos una minoría, las mujeres que nos dedicamos a hacer investigación científica. Por lo tanto, en un día como este sirve para estimular vocaciones, para despertar vocaciones, para que más mujeres se dediquen a la investigación, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales. La primera vez que escuché el concepto de ecoansiedad fue en el 2019. No lo conocía, había ido a un congreso en el que se iba a hablar sobre sustentabilidad y me acuerdo que desde una organización plantearon este problema, ¿no? Que la ecoansiedad cada vez es más frecuente y cuando empezaron a describir lo que era dije, esto es lo que siento, esto es lo que muchas veces sentí desde que empecé a enterarme de lo que pasa en términos ambientales y al mismo tiempo de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Aquí seguimos repasando todo lo que dejó esta semana las distintas comisiones. Estuvimos hablando con el diputado Servi sobre la Ley Nacional de Gas Nacional Licuado y también repasamos un poco de juicio político, pero han pasado distintas cosas, ha habido también algunas otras actividades y parte de eso tiene que ver con el desarrollo de la aprobación de varios proyectos de ley la semana anterior en la sesión. Recuerden que teníamos un proceso donde hubo una sesión después de muchos meses aquí en la Cámara de Diputados que estuvieron trabajando en torno a varios y diferentes proyectos. Así que también vamos a repasar algunos de esos proyectos que puntualmente tienen media sanción y tienen que pasar a la Cámara de Senadores, que hoy nos sorprendimos, ¿no, Meli? Con la imposibilidad de hacer una sesión, en definitiva, respecto de la convocatoria que había dicho el oficialismo y que no tuvo quórum. Sí, bueno, ni siquiera de los amigos, ¿no? Claro, estaban los pliegos, sí, dos faltaban para el quórum. Y sí, bueno, finalmente fue no. extraño, bueno, que algunos no estuvieran presentes en su momento, pero bueno, también esto es parte de las alianzas que tiene el oficialismo en la Cámara de Senadores, esto es parte también de la extinción que sufrió el oficialismo en febrero. Sí, ¿fue en este año o el año pasado? Fue en el año pasado, pero se concretó este año porque en las extraordinarias no pudo sesionar y luego se manifestó formalmente la extinción y la ampliación del bloque de la senadora Vigo. Una de esas diputadas, la puntana, Catalfamo, sí dio el quórum. Catalfamo ella es una de las que sí dio el quórum. Y el que no estuvo, que fue sorprendente, fue Beletignek también, sí, ¿no? Que fue recientemente ungido como gobernador, que vuelve a ser gobernador, fue votado como gobernador, va a asumir a fin del año, pero ha sido un aliado estratégico, ¿no?, del oficialismo durante todo este tiempo. Fue también significativa su ausencia, había muchos pliegos, más de 40 pliegos de jueces, fiscales y defensores y varias leyes que tenían media sanción de la Cámara de Diputados, vinculadas a la salud principalmente, y quedaron todavía pendientes de aprobación. Pero hacemos un poco de este raconto porque la mecánica de la aprobación de la ley en una Cámara y luego pasar a la otra hoy está bastante alterada, producto de casi empate técnico que tiene el oficialismo y la oposición en las distintas cámaras, y por eso se hace dificultoso muchas veces que el proceso fluya con un poco más de velocidad. Hablábamos de la sesión pasada y hablamos de uno de los proyectos que ahora va a tener que discutir el Senado, y ojalá pronto se reúna para hacerlo, que tiene que ver con la seguridad de los pacientes. Meli, nos vas a contar un poco de ese proyecto que se denominó Ley Nicolás. Sí, Aman, todavía nos falta acá el pasito en el recinto, pero bueno, como vos bien decías, hoy quedaron pendientes en el Senado algunos temas de salud, como la ley de pubertad precoz, la ley de muerte perinatal, y son justamente esos proyectos de salud los que siempre son como una llave ahí de acuerdos, de consensos entre oficialismo y oposición, y esto ha pasado también con esta ley Nicolás de seguridad del paciente. Pero si tenés acuerdos en el Senado, no creo que te sirva mucho la llave, parece que no funciona. Sí, hoy la oposición lo dejó bien planteado, dijo, si nos ponemos de acuerdo en los proyectos, contra los proyectos no tenemos nada, pero son un camuflaje para, bueno, designaciones judiciales, que hay todo un tema con eso, no solo con pliegos que hay del año pasado, pliegos de este año, sino también pliegos que tienen que ingresar. Nuevos. Y a 6 meses de un recambio de gobierno, sea quien sea que gobierne, la oposición no quiere levantar la mano. Bueno, y hoy había sobre todo una cuestión muy particular con la camarista Ana María Figueroa, que querían
posponerle por 5 años más, ¿no? Sí. Es la función como jueza porque ya cumple 75 en agosto. Pero pasemos a la seguridad del paciente, que yo ya lo había dado por aprobado, pero le falta el dictamen. Lo diste por aprobado porque este proyecto terminó su trámite en comisiones un día antes de la sesión. ¿Viste? Entonces ahí medio que algunos especulamos, los van a tratar sobre tablas. Pues no. No pasó, pues no. Pero sí, ya está listo. Cuando se quiera incorporar en el temario de una sesión, ya tiene los dictámenes de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, donde fue obviamente cabecera, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, que fue la última en dictaminarlo. Y como te decía, estos temas de salud que encuentran consenso, lo vemos en que justamente la iniciativa nació de 2 proyectos que fueron presentados por el diputado Fabio Ketglas de la UCR y la diputada Mónica Macha del Frente de Todos. Vamos a contar un poquito a ver de qué se trata. Tiene como finalidad esta ley asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud. Claro, o tratar de evitar lo más posible los imponderables, ¿no? De contenerlos, sobre todo porque en las prácticas sanitarias se puede protocolizar un montón las intervenciones. Hay un esquema de funcionamiento donde se puede organizar la tarea de una forma tal de reducir los riesgos, sobre todo. Sí, reducir los riesgos y evitar estos casos que terminan en mala praxis, ¿no? Por parte del servicio de salud, que decía en alguno de los tantos debates que se dieron en comisiones Ketglas, que la comunidad, la sociedad necesita justamente encontrar un sistema sanitario que le brinde la seguridad, ¿no? No solo la sensación, sino en los hechos, ¿no? Que todas las prácticas que se utilizan y además con el paso del tiempo también cómo va cambiando, por eso plantea el tema de la incorporación de tecnologías y demás, que en las prácticas y en las formas en que son asistidos los pacientes, bueno, también ellos puedan tener esa confianza en el sistema. Exacto. De acuerdo al proyecto, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley. Esto es importante porque no solo alcanza al sector público, sino también al privado. Exacto. Intenta también de algún modo dar, refrescar algunas pautas de trabajo para evitar que haya imponderables en el proceso sanitario, pero sobre todo para resguardar un poco la tarea de médicos y médicas que están súper explotados y que tienen mucho riesgo también, ¿no? Si trabajan muchas horas o si trabajan en contextos poco preparados, en términos también de inversión, bueno, es un tema de riesgos permanentes. Lo ves cuando vas a cualquier hospital y a cualquier sistema sanitario, porque todos los sistemas públicos y privados están colapsados en un punto, claro, ¿no? Sí, muchos sectores, aparte del sector de la salud, tienen más de 2 trabajos a veces. Exacto. O sea, están por ahí con guardias, o sea, tienen horarios también medio a contramano, entonces sí es. Hay riesgos que son claros que se pueden correr. Colapsados, sobreexplotados los profesionales de la salud, lugares en los que no hay profesionales, en los que faltan médicos, enfermeros, anestesistas, terapistas, en provincias de nuestro muchas. país, en el sur, que bueno, y también decir, en las ciudades alejadas de los centros urbanos importantes, ¿no? Porque si bien hay convenios con hospitales, los servicios privados, por ejemplo, de las obras sociales, nunca terminan cumpliéndolos, o te piden primero que los pagues y después tenés que pelear vos por el reintegro, que es todo un tema. Lo vimos ya con la obra social del Poder Judicial, imagínense también el resto cómo están, ¿no? No es tan fácil. Bueno, a su vez estas entidades, tanto públicas como privadas, como decimos, tendrán que dotar a su organización de los medios que le permitan establecer protocolos de actuación del personal de salud tendientes a la prevención de daños evitables,
diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del paciente para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas. Obviamente aquí se pone una obligación, ¿no?, sobre estas entidades que no solo buscan establecer protocolos, sino fehacientemente corroborar, ¿no?, el desempeño del personal de salud, la capacitación del personal y cómo se está actuando, ¿no?, en definitiva. Claro, porque los monitoreos son fundamentales para poder ver también dónde está la falla, porque si no, también lo que pasa es que se establecen los protocolos que funcionen por sí solos y no hay nadie que los controle. Claro. Y eso también es un problema, en definitiva, porque cumplen con la ley, pero de una manera un poco superficial, en definitiva. Exactamente. Bueno, pasamos a la otra placa. También se establece que la autoridad de aplicación debe implementar un registro unificado de eventos centinela, se va a llamar RUDEC, con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos. Este es un punto central que muchos celebraban, obviamente los impulsores de esta ley, la creación de un registro donde quede evidencia, donde queden datos de cuántos, en este caso en la ley se llaman eventos centinela, cuántos de estos sucesos ocurren efectivamente en las instituciones, ¿no? Claro. Porque al tener un número, al poder dimensionar lo que está sucediendo, bueno, también... Se puede intervenir. Exactamente, se puede intervenir, se puede atacar de alguna manera justamente para evitar eso. A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación periódica de las condiciones psicofísicas del equipo de salud y este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por vía reglamentaria, es lo que estipula otro de los artículos. Se pone también mucho énfasis sobre los profesionales de la salud. Ahora, Meli, lo vamos a seguir repasando en profundidad. Como decía bien Melissa, este proyecto ya tiene dictamen de todas las comisiones, ya cumplimentó todo su proceso de debate. Ahora solo falta la aprobación definitiva y parcial en el recinto. Vamos a ver si esto se puede lograr. Se ha aprobado en los dictámenes con mayorías absolutas, con unanimidad. Pero interrumpimos un poco la presentación de Meli, los detalles de este proyecto, porque tenemos a nuestro próximo entrevistado ya conectado y lo queremos presentar. Le agradecemos al diputado Eber Pérez Plaza por este ratito aquí en la tercera edición. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Casi buenas noches ya. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que a veces se nos cruzan los horarios. Sí. Pero bien, hoy día ha sido un día bastante intenso. Hemos estado en Buenos Aires, después llegué a Mendoza con agenda, con algunos pedidos puntuales que hemos estado gestionando para gente que tiene algunos faltantes de medicamentos. Medicamentos que son especiales y por una cuestión de importación no había disponibles, pero por suerte, gracias a la agilidad que hemos tenido en las gestiones, en menos de 3 horas hemos podido resolver el problema y ya estamos trabajando para mejorar estas condiciones desfavorables que muchas veces son una problemática y la gente no tiene muchas veces los contactos a quien reclamar o que lleguen los reclamos en tiempo y forma. Y la verdad que jugar con la salud, con faltantes de medicamentos, no es nada agradable, pero por suerte... Bueno, pero para eso también están los diputados, ¿no? La representación no solamente es en términos políticos de los distritos y para, mejorar las condiciones de vida a partir de la legislación que se puede hacer, sino también para hacer un nexo entre los territorios más distantes, de los centros urbanos o donde se generan estas dificultades, ¿no? Porque lamentablemente incluso por más que se quieran protocolizar y desarrollar todos los mecanismos, siempre hay fallas en cada sistema, ¿no? Y hay que... Exactamente, y lo traigo a la agenda simplemente para compartirlo y que de esta necesidad, poco a poco ahora ya digamos el Ministerio ya está al tanto de la situación. Entonces, que no tengan que ser gestiones aisladas, sino abrir y prestar atención, digamos, a ciertos reclamos de nuestros sectores y gente, y sobre temas tan sensibles como la salud, pero la verdad que bien. Y también, hemos tenido una semana muy movida, hemos tenido
la visita de gente de Estados Unidos, nuestro grupo parlamentario, en donde hemos podido compartir e intercambiar nuestros puntos de vista. Hemos quedado con el compromiso de asistir a Washington en un par de meses. Yo puntual contarles que estoy trabajando en una agenda con el país vecino de Bolivia, Paraguay y Brasil, porque como ustedes saben, en la comisión que yo soy vicepresidente del Mercosur, tenemos algunos inconvenientes con los cuales ya venimos trabajando desde hace un tiempo, que son los temas de importación, exportación, y justamente, si usted me lo permite contarles, que para mí es muy importante la fluidez con la que se está trabajando. Estoy muy agradecido de los senadores de los distintos países que se han apoyado en mí para gestionar y de trabajar de manera conjunta. Usted sabe que gran parte de la producción de mi provincia tiene destinos comerciales justamente con estos países que integran el Mercosur, y ahora es un pedido de la parte de Paraguay, que tiene el 90% de su producción de bananas, tiene destino comercial a Argentina, y a nosotros nos compra pera, durazno, manzana, cebolla, papa. Gran parte de nuestras economías regionales tienen ese destino, y están teniendo demoras a la hora de poder cobrar en sus países, digamos. Ellos nos venden a nosotros y ellos recién, el sector productivo que nos importa, por ejemplo, las bananas, que nosotros no nos autoabastecemos, tardan entre 90 a 180 días. Entonces, ¿en recibir los productores el pago? En los productores en recibir el pago. Mucho tiempo. Entonces, es mucho tiempo, y quiero decirle que a pesar de que es otro país que nos está haciendo este reclamo, uno lo entiende y lo toma como propio, porque uno entiende la realidad de los sectores productivos. La región latinoamericana necesita ser solidarios entre nosotros y colaborar. Imagínense economías familiares que tienen que no tan solo producir, fertilizar y cuidar una producción, sino que después también hay que empacar, transportar la mercadería, y estas demoras de 3 meses a 6 meses para que recién se hagan de los pagos, es un reclamo comercial que se nos está haciendo en nuestro país, y la verdad que yo ya estoy en contacto con el ministro de Comercio, haciéndole saber de los reclamos a los cuales yo he captado y que se los he llevado para empezar a trabajar vía Cancillería, y con el ministro, con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, el cual ya le he expresado los reclamos, porque en este caso hay que anticiparse a la problemática que nos puede suceder a nosotros, porque dice, en caso de que no poder mejorar estas condiciones, los países que van a pedir ser recíprocos. ¿Qué quiere decir esto? De que también a nosotros nos van a pagar en esos plazos. Si nosotros pagamos 90 días, ellos nos van a querer pagar a 90 días. Así como se intenta negociar con Brasil el intercambio comercial en moneda local, también hay que discutir el intercambio en términos de plazos, ¿no? Porque eso no solo afecta a la producción, sino a la relación con otros territorios. A propósito de esto que nos cuenta, diputado, le quería preguntar por qué vos participaste también en el proceso de debate sobre la ley de promoción de economías regionales de la producción orgánica, y comentabas que la producción con el intercambio comercial es con los países limítrofes. Este tipo de legislaciones lleva, hay una demanda también de los países limítrofes sobre los estándares de la producción orgánica, ¿o es más una discusión con los países centrales de Europa, de Estados Unidos, esos estándares de calidad para los orgánicos? Muchas gracias por su pregunta, y es muy valiosa. ¿Sabe por qué? Porque nos da la posibilidad de explicar de lo importante de esta ley que hemos logrado sancionar. Nuestras producciones locales van hacia esos horizontes en donde nosotros, a través de la trazabilidad, podemos ganar mercados. Hay mercados que son más demandantes y otros que son incipientes, pero todos tienen ese horizonte. O sea que Argentina está trabajando en un horizonte de primer mundo, preparándonos para las nuevas misiones comerciales, que en algunos casos no son exigidos, pero en otros casos sí. Usted sabe que la huella de carbono, por ejemplo, que también esto fue un tema que se habló ayer con la gente de Estados Unidos, la disminución de la huella de carbono y poder certificar estas normas,
no tan solo generan un bono fiscal, un bono verde, que le dan rentabilidad a cada una de las empresas que cuidan el medio ambiente, sino también que le dan las posibilidades comerciales que les abren las puertas y mejoran la rentabilidad, son amigables con el medio ambiente, trabajan de forma sustentable y les da una proyección de crecimiento muy importante, a pesar que muchas veces uno piensa que es simplemente una certificación más, pero son unas puertas enormes que se abren al mundo para poder mejorar las condiciones de nuestra sustentabilidad productiva y también mejorando en términos generales, teniendo una visión global de cómo tenemos que cuidar el planeta. Así que yo estoy muy contento con este proyecto de ley que hemos podido sancionar. Siempre soy un crítico y siempre pido un poco más, pero yo creo que ha sido un avance muy importante, entendiendo la coyuntura política que nos toca vivir y entendiendo que estamos en procesos de elecciones, así que al menos haber podido sacar este tema es un poroto que se nota en nuestras economías regionales y que no ha sido menor, porque siempre uno que puede va incentivando a que estos procesos se vayan dando. Así que estoy contento porque son los frutos de cuando uno siembra. Literal, los frutos literal. Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofré. Lo quería consultar porque usted integra parte de la Comisión de Comercio. ¿Cómo está? Y bueno, justamente a propósito de otro tema, nos comentaba que estaba conversando con el secretario de Comercio, pero en esta comisión lo que se viene tratando en algunas reuniones informativas es todo lo que tiene que ver con el pago con tarjetas de crédito. No sé si usted ha participado de algunas de esas reuniones, porque bueno, son convocadas desde la presidencia, que es la oposición. Ha habido igualmente presencia del oficialismo, pero preguntarle si ha seguido este debate y cómo ve que se pueda seguir avanzando, si es que con alguna iniciativa desde la Cámara Baja se puede resolver algo. Hay un proyecto presentado por una diputada de la oposición, pero bueno, en este sentido, consultarle sobre eso. Sí, claro, no tan solo que he asistido, sino que llevo el tema de cerca por lo que tiene que ver los intereses que esto marca. Las tarjetas de crédito son muy valiosas y son muy importantes de distintos puntos de vista y siempre necesitamos tener un equilibrio en donde todos terminen ganando y que también los consumidores sean protegidos. Yo, por supuesto, que a pesar de que convoque la oposición, yo siempre soy un diputado que contribuye y está presente. Yo siempre, por más no importa quién convoque, sino que trabajemos todos juntos por el bienestar de nuestra población. Y son temas que por algo están en agenda y hay que respetarlos. Yo creo que tenemos mucho trabajo por desarrollar y entender también que ahí se empiezan a generar conflictos de intereses cuando se empiezan a tocar los temas de la rentabilidad, sobre todo de las tarjetas de crédito. Y permítanme explicarles que todos tienen que tener su margen de rentabilidad y también tienen que ganar, porque si no, las tarjetas de crédito dejan de ser negocio para las empresas que lo generan y salen del mercado y generan inconvenientes. También hay que tener cuidado con las tasas excesivas que a veces se pagan. Por eso le digo que, a pesar de ser temas delicados y que se cruzan, hay que trabajar y escucharlos a todos para lograr un equilibrio que le permitan a las tarjetas de crédito poder trabajar y operar, y por otro lado que sean una herramienta financiera útil para cada uno de los consumidores, porque muchas veces la gente queda rehén del sobreendeudamiento. Y claro, sobre el endeudamiento y cómo lo utiliza. Pero por eso es importante no tan solo escuchar a un sector, sino al otro y tratar de buscar el equilibrio. Siempre el equilibrio es lo que busca que todo funcione de manera correcta. Yo no estoy ni de un extremo ni del otro. Siempre hay que tratar de buscar que todo fluya de la mejor manera posible y que sea ganar-ganar, en donde las tarjetas estén contentos con el desarrollo que se viene llevando, y por otro lado que los consumidores sea una herramienta que sea positiva y que muchas veces no sea una mochila. Las dos cosas son muy importantes y en eso hay que escuchar y también defender los intereses de cada uno de los ciudadanos, por supuesto, sobre todas las cosas. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Jessica Calcaño lo saluda. Quería volver al debate, ¿qué tal? El de producción orgánica, porque bueno, cuando vimos el proyecto y lo estuvimos comentando,
uno de los problemas que se planteaba es que la producción orgánica es sobre todo para la exportación, Claro. ¿no? Y que lo que faltaba era que pueda tener circulación en el mercado interno. Porque, o sea, hay un tema que es que tienen un precio diferencial. Mucho más ¿no? caro. Son más caros, Claro. básicamente. Porque tienen otro modelo de producción. Entonces, ¿usted cree que este régimen, porque el régimen de promoción no diferencia, no es que dice, bueno, este régimen es para los que vayan a volcar al mercado interno, sino que es por igual para exportación o para el mercado interno? Entonces, ¿cree que con este régimen de promoción van a seguir siendo los sectores que exportan quienes se beneficien, o por qué colaboraría en que esa producción se vuelque al mercado interno o que sean, no sé, entiendo que el objetivo sería que sean más baratos, ¿no? En el mercado interno, pero no sé si este régimen es lo que va a terminar colaborando a eso. Mire, yo le cuento. Dentro de todas las discusiones que había, uno de los principales era que la oposición decía, ¿por qué le damos un régimen especial a ciertos sectores y no lo hacemos de forma global con todos? Y la verdad es que en la situación que hoy día nos toca vivir, tenemos que sectorizar e ir tema por tema y economía por economía, por una cuestión de ser responsables a la hora de qué beneficio y qué incentivo se da. El incentivo que busca este proyecto es lograr la certificación para que los productos que hoy día están en una transición y no han logrado la certificación puedan, con el principal objetivo de lograr esa certificación a través de este incentivo. Por otro lado, al haber mayor cantidad de productos orgánicos en la producción, sea para mercado interno o para exportación, abrir la matriz productiva le da un abanico mucho más amplio. Muchas veces, cuando hay cuestiones de diferencias de precio o que no conviene productos que sean exportables, se transmiten al mercado local también, porque gira, y muchas veces la producción tiene los dos objetivos, mercado interno y exportación. Muchas veces los productos que tienen destino de exportación y tienen la certificación, naturalmente tienen otro incentivo porque buscan un poquito mayor de rentabilidad. Cuando uno vende el mercado interno, por lo general los precios siempre tiran hacia la baja, por una cuestión de cercanía, por una cuestión y además de ser más porque operativo, y que el mercado interno tiene otras cosas. Unos están en dólares y otros están en pesos, ¿no? Por una diferencia cambiaria en general. Exactamente. Pero es importante de que se vayan dando estos pasos, porque a la vez todos nos beneficiamos. Mientras más amigables seamos con nuestras producciones, más cuidamos nuestro ecosistema. Y ustedes saben que yo, en medida que puedo, siempre meto la parte ambiental, porque es muy importante tener en cuenta. No es un dato menor, no es tan solo producir una certificación y ganar dinero, que es importante y es muy valioso. Por supuesto, las pymes para eso trabajan y buscan ese incentivo y ganar rentabilidad, sino también ser amigables con el medio ambiente, buscar que cada día la huella de carbono sea menor, que la sustentabilidad sea uno de los principios que la muevan a las economías regionales, porque la verdad que hay muchos procesos productivos que se pueden llevar a cabo de forma sustentable, y también dando una alternativa más que es muy importante. Como ustedes saben, tenemos nosotros el proyecto vigente, pero todavía que no hemos podido lograr que se trate, que es el proyecto de los biofertilizantes. Los biofertilizantes tienen un componente muy importante en la producción orgánica, que no tan solo busca también contribuir con la escasez de dólares que hoy día le toca trabajar en Argentina, sino con fomentar una industria, con dar una herramienta de nutrición balanceada a las plantas, cuidando el medio ambiente y cuidando la inocuidad de los productos que después terminan llegando a la mesa de todos los argentinos. Por eso creo que es muy importante, digamos, a dar estos pasos, independientemente de cuál termine siendo el destino de la producción, que termine siendo mercado interno o exportación, pero es bueno que la República Argentina tenga esta ley que incentive a la producción orgánica y a la sustentabilidad de nuestros cultivos en todo nuestro territorio. De hecho, bueno, alguna vez hablando con el presidente de la Comisión de Economías Regionales, su colega Ramiro Fernández Patri, nos comentaba que en Formosa están desarrollando justamente una planta de fertilizantes orgánicos en esta misma dinámica que lo que planteas vos, ¿no? De no solamente promover la producción de alimentos orgánicos, sino darle las herramientas
para que eso pueda realizarse. No solamente pretender que el productor eleve sus estándares productivos y cambie su matriz en términos de desplazar ya aquellos fertilizantes que son más nocivos para la salud, pero si tiene que importarlo es más caro, ¿no? Y eso genera también una necesidad de ir diversificando y aportando. De hecho, con toda esta discusión respecto al gasoducto, se plantea también, ¿no?, la posibilidad de ampliar la producción de fertilizantes en Argentina, por ejemplo, con la urea, con los nitrógenos, como una dimensión que también va a ser otra de los beneficios del gasoducto, ¿no?, que se inauguró el domingo. Por supuesto que sí, y es muy bienvenido porque la demanda de nutrición que tiene la República Argentina para nuestras plantas es muy grande. Y yo siempre estoy muy respetuoso yo siempre hablo de dar herramientas, no trato de inclinar la balanza hacia un lado y hacia otro, porque hay unidades productivas y recetas de cómo producir que uno las respeta, siempre buscando la sustentabilidad y mejorando. La fertilización que se va a hacer a través de los gasoductos es de forma convencional que está en la otra parte. Claro. No quiero decir que sea malo, todo lo contrario. Es la tradicional, que digamos. Es muy valioso, sino que es la tradicional y que es muy bueno que tengamos la sustentabilidad de esto porque colabora mucho con nuestra realidad productiva y lo celebro. Simplemente que este tipo de producción tiene otros lobbies y tiene otros financiamientos mucho más potentes que esta otra que buscamos que incentivar o acompañar. Exacto. Que tiene otra rentabilidad. Que créanme que las unidades productivas grandes que tienen que ver con unidades económicas, con los fertilizantes de forma convencional, ya la están viendo y ya están empezando a trabajar, pero por lo general estas técnicas, estas recetas y estos biofertilizantes terminan desarrollándose en otros países y vendiéndose en Argentina mucho más caro. Por eso es importante el trabajo que ha hecho Ramiro y que le agradezco mucho la predisposición y el compromiso que ha tenido hacia con el tema. Y aparte no tan solo con un proyecto de ley, sino también con el incentivo que se está dando en su provincia, como él lo ha contado, porque no tan solo es presentar un proyecto de ley y demás, sino que llevarlo con el ejemplo y predicarlo para que se vaya mejorando esta realidad y logrando la escala que es tan importante, porque muchas veces nosotros incentivamos algo, pero después el sector productivo cuando va a buscar biofertilizantes en los comercios convencionales no están. Entonces tenemos que acompañarlos de la parte industrial para que sea no tan solo proyectos que suenen bonitos, sino que sean realizables y que de verdad le funcionen a nuestro sector productivo, que creo que son muy importantes para todos. Diputado, lo quería consultar por cómo vio en la última sesión, la presión, podríamos decir, que puso a la oposición para que se trate el tema de alquileres en el 23 de agosto, si usted cree que va a poder llegarse a algo ese día o, se ha tomado como un tema, si bien va a ser cuando ya hayan pasado las primarias, si se ha tomado como un tema de campaña. ¿Cómo lo ve usted? Hay que ser muy responsable. Ustedes saben que yo no juego, y sobre todo con la necesidad de la gente. Ustedes también saben que yo he acompañado a Cobos en su pedido, una de las primeras audiencias para tratar sobre el tema y sobre la derogación de la ley, porque la verdad es que es muy difícil encontrar los equilibrios. Todos tienen un poquito de razón y hay que escucharlo y hay que tratar de entender cuál es la realidad. Hay que entender el sector privado que tiene una propiedad y trata de amortizar y que sea rentable porque es una unidad de negocio para ellos, y por otro lado la realidad de nuestro pueblo, que los salarios no se tonifican a medida de que sube esta realidad. Entonces, en el contexto que hoy día nos toca vivir, uno de los dos termina perdiendo. Entonces hay que tratar de legislar de la mejor manera posible sin tratar de entorpecer la realidad, como muchas veces. Por eso ha quedado que la ley de alquileres hoy día no sirve y en su momento parecía que iba a funcionar. Y entonces cuando a veces la política interviene demasiado en las ofertas y la demanda, termina perjudicando. Y yo creo que todo lo contrario, y también vuelvo a hacer alusión a buscar los equilibrios para que esto funcione. Siempre que nos tratamos de ir de un extremo o hacia el otro, terminamos perjudicándolo.
Por eso es importante escuchar, debatir y trabajar. No creo que sean temas se tengan que sacar de un día para el otro y necesitan un trabajo previo muy amplio, muy importante. Escucharlos a todos, porque la verdad es que con los precios que tiene una casa, y si usted tiene una unidad de negocio, cuando amortiza, porque cuando tenemos que entender que los que alquilan es una unidad de negocio para ellos, y las otras personas es una solución habitacional que necesitan. Hay que trabajar para mejorar los salarios, hay que trabajar para mejorar las condiciones habitacionales y herramientas que le permite a la gente acceder a las viviendas, y ahí vamos a ir buscando el equilibrio. Pero no se tratan de proyectos que vayan a dar un giro categórico y le vayan a mejorar la condición de vida en el corto plazo a la realidad que hoy día nos toca vivir. No son 180 grados, digamos. No son un cambio copernicano. Mire, yo creo que el tema no se va a resolver con ningún proyecto de ley. Creo que hay que tratar de que la oferta y la demanda regule, asistiendo, porque hoy día como está no funciona, y de la otra forma si lo llevamos para el otro lado tampoco va a funcionar, porque la gente capaz que va a decir, bueno, no lo alquilo, lo dejo parado, porque por la verdad por lo que estoy cobrando, para lo que vale esta unidad, esta casa, no saco ni para los chicles, porque digamos esa es la realidad, digamos. Entonces terminamos en esta dicotomía. Por eso yo creo que la discusión tiene que ser más amplia, tiene que ser con altura, con responsabilidad, y empezar a buscar posibilidades que la gente pueda acceder. Y no hablo de los créditos UBA, porque estoy lejos de esa realidad que muchas veces los ha apretado de una forma que casi los ha ahogado. Pero bueno, buscar y aprender de los errores. Y yo creo que es importante este aprendizaje, los créditos UBA, para que la gente pueda acceder a su casa pagando algo razonable, e incentivar la construcción, incentivar la mano de obra local, incentivar los mercados de cercanía desde los ladrillos, de los insumos, y eso dinamiza la economía. Entender y ser creativos a la hora de construir vivienda y tener un eje muy activo, productivo, que tenga que ver nación, provincia y municipio. Claro. Yo creo que ahí poco a poco vamos a ir dando respuesta real para que cada uno de los argentinos sueñe con su casa propia. Difícil que se dé una discusión, digo, seria, con tiempo y en escuchándose todos justo antes de una elección, ¿no? Ni creo que suceda entre las PASO y la fecha de la sesión. Por eso le digo que a veces la oposición juega con estas cosas que yo no comparto, pero así, si estuviera la sesión, por supuesto que de forma responsable yo estaría dando a quórum y acompañaría, porque creo que hay que trabajar y escucharlos a todos si esto llegara a avanzar, pero yo creo que las discusiones hay que darlas con altura, con respeto, no subestimando a la gente, siendo responsables a la hora de tomar las decisiones de forma legislativa, porque no podemos jugar o tratar de engañar a la gente. La gente sabe de lo importante que es la casa, sabe cuando uno lo que significa un crédito y a veces los miedos que generan. Entonces tenemos que entender y aprender de las cosas que no están bien y aprender de las cosas positivas que sí han funcionado y buscar un equilibrio para que logremos el mejor proyecto para que los argentinos tengan su mejor calidad de vida, digamos, que es a lo que debemos trabajar y ser conscientes de que para eso estamos y que para eso hemos sido elegidos por el pueblo. Pero no me gusta cuando se manipula la voluntad o el entendimiento de la gente. Tenemos que ser responsables y serios a la hora de los planteos, pero sepan que a pesar de la decisión que toque, lo estoy hablando de forma personal, yo voy a estar para trabajar por el bien de los argentinos. Gracias, diputado, por este rato. Hace bastante que no conversábamos acá en la tercera edición. Le agradezco mucho el rato. No, ha sido un placer. Muchas gracias y hasta pronto. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir contando de parte de nuestra agenda. Y si en algún momento nos toca en esta recorrida internacional que vamos a estar haciendo, lo haremos de forma remota, a la distancia, contando de dónde van nuestros productos y de los productos que ingresan a Argentina también, que vamos a estar visitando. Así que va a ser un placer compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Chao, hasta luego. Adiós. El diputado Eber Pérez Plaza, justamente compartiendo con nosotros acá un ratito sus reflexiones. Hace un montón que no hablaba con Eber Plaza. Yo, bueno, me lo he cruzado acá en la cámara, pero en este horario no coincidíamos. Había estado más temprano con otros colegas. Es uno de los diputados más jóvenes, es sub 30. No es de los sub 26, que son los más jóvenes de todo, pero es uno de los sub 30. Y está muy focalizado con el tema de economías regionales, sí, es su tema. Tiene un gran proyecto que a mí me gusta mucho, que siempre, tiene dos proyectos que me gustan mucho, que siempre los promociona, hoy no dio la oportunidad. Uno es el primer tractor, que es justamente para que los jóvenes, las jóvenes en el campo puedan independizarse y construir sus propios espacios productivos, incentivar una línea de crédito muy accesible, así como está la primera moto, también que esté el primer tractor, que mejora además las condiciones y la autonomía de las jóvenes y los jóvenes en el área agropecuaria. Y el otro es un proyecto para desarrollar la hidroponía, que es muy interesante, es otro modo productivo que no requiere de tierra, sino que es de agua, y que él tiene mucho conocimiento, y es muy interesante también para las nuevas generaciones, sobre todo para poder hacer huertas en casa, porque no necesitas un balcón o tierra. Lo puedes hacer en tu casa y tener lechugas, tener rabanitos, tener zanahorias. Tengo un amigo una vez me mostró, tenían todo, un sistema muy interesante. Su terraza llena de ese sistema. Claro, y es muy accesible, sobre todo para los lugares complicados, para las grandes urbes, pero también donde hay poca agua, ¿no? Funciona también porque es un sistema que va reponiendo con poco agua. Es como un circuito. Son como unas cañerías con un circuito y sí, se le pone, o sea, están ahí las plantas y se le ponen nutrientes al agua. Exacto, es súper interesante. Pero bueno, volvamos a la seguridad del paciente y la ley Nicolás, que todavía no fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero sí está lista para llegar al recinto. Exactamente. Vamos a seguir hablando entonces de algunos aspectos de esta ley que lo que hace, lo que propone es que el equipo de salud debe realizar capacitaciones periódicas en materia de calidad y seguridad de atención sanitaria y legislación vigente vinculada a temáticas de acceso al derecho a la salud, independientemente del área y cargo en el que se desempeñe. Esto quiere decir que será para todos, ¿no? Para todo el personal de salud, desde también para los más jerárquicos hasta el último cargo. Entre otros aspectos, bueno, el proyecto adhiere al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, instituido el 17 de septiembre de cada año, con el objetivo de promover una agenda que busque generar la cultura de la seguridad en el diseño y la prestación del servicio de salud. Y vamos a contar en la siguiente placa, creo que lo tenemos, por qué se llama Ley Nicolás, ¿no? Claro, que es lo más interesante porque tiene que ver justamente con alguien que se vio afectado por esta situación, estas circunstancias, que suscitó la necesidad de establecer una ley, un proyecto de ley que mejore las condiciones de la atención con estos protocolos asistenciales, sobre todo para resguardar de algún modo o, bueno, minimizar los riesgos de infecciones intrahospitalarias o incluso también de muertes en esos contextos, ¿no? Y prevenir en algún sentido la mala praxis para los médicos. Pero bueno, no sé si la tenemos, pero la ley Nicolás recibe este nombre y fue trabajada desde la ONG que conduce la mamá de Nicolás, de Ana, que fue un chico que en 2017 o 2018, ahora no recuerdo bien el año, él falleció a raíz de una mala praxis. Tenía una meningitis bacteriana y fue mal diagnosticado. Primero lo mandaron a su casa con analgésicos. Acá lo tenemos, mira, 2017 fue el año. Bueno, esto que te contaba, ¿no? Este joven falleció luego de un mal diagnóstico y desde ese momento su mamá, está reclamando justamente por una legislación que trate este tema de la seguridad del paciente para evitar, obviamente, más muertes por mala praxis. Exactamente. Bueno, es una forma de homenajearlo, ¿no? Porque esta circunstancia trágica, no deseable, suscita que, bueno, sus padres, su entorno familiar, conmovidos obviamente por la situación, traten de que no haya repetición. Esto es muy interesante, sobre todo porque en las convenciones internacionales de derechos humanos que Argentina ha suscrito, hay un principio de no repetición que
tiene que ver con la justicia restaurativa, con todas esas instancias donde los estados son señalados por no haber garantizado el buen funcionamiento, el buen desarrollo, en este caso, de una prestación sanitaria, una prestación médica, pero hay un principio de no repetición que tiene que ver con esto, con poder establecer modificaciones normativas, campañas de concientización. Muchas veces estas leyes tienen que ver con ese principio restaurativo de, bueno, no se va a poder reparar nunca que una persona que falleció pueda volver a la vida, obviamente, pero sí se puede establecer mecanismos para que el Estado no vuelva a repetir estas circunstancias y nadie tenga que pasar nuevamente por eso. Así que es muy importante también reconocer estas formas de resignificar las tragedias, las muertes y las situaciones que no son deseadas y no son esperadas desde una perspectiva colectiva de no repetición, que es un principio básico de las sociedades democráticas y sobre todo de las sociedades que suscribimos los derechos humanos como una forma de operativizar los derechos humanos, ¿no? Si no quedan solo en declaraciones, y acá se encuentra esta dimensión de la justicia restaurativa y sobre todo el principio de no repetición. Pero hablamos de salud y queremos hacer un homenaje. Hoy se cumplirían 100 años del nacimiento de René Favaloro, uno de los principales referentes de la salud argentina de los últimos años. Falleció también en el mes de julio, un 29 de julio, dentro de pocos días va a ser también un homenaje de su muerte, en el año 2000, en circunstancias trágicas realmente. Se suicidó por una situación muy compleja de la posibilidad de prestar el servicio de salud que su fundación llevaba adelante. Tenemos acá cerca del Congreso, en Avenida Belgrano, la Fundación Favaloro ha sido el creador del bypass, justamente uno de las intervenciones en el corazón, uno de los primeros en hacer cirugías a corazón abierto, y queremos recordarlo, obviamente, porque ha sido una personalidad destacada de la salud, una de las tantas que ha tenido Argentina. Sus últimas manifestaciones antes de morir también acompañaron la necesidad de la legalización del aborto, una perspectiva muy progresista, sobre todo, y sanitarista del acceso a la salud. Así que aquí va nuestro homenaje a René Favaloro. De la Cámara de Diputados de la Nación a René Favaloro por todas sus contribuciones al desarrollo de la ciencia y, bueno, principalmente a la posibilidad de acceder a las intervenciones a corazón abierto que hasta ese momento, hasta que las empezó a hacer, no eran posibles, igual que el bypass, ¿no? Un gran impulsor del acceso a la salud, sobre todo porque con su fundación pudo promover fuertemente los trasplantes, las intervenciones que, bueno, son carísimas, ¿no? Y que las obras sociales, el sistema de salud en Argentina es complicado, en Argentina y en el mundo, pero bueno, un gran promotor de la salud pública y del acceso sobre todo a la salud.
Así que vaya ahí nuestro homenaje también. Bueno, estamos llegado al final, compañeras. Gracias por la tarde, por toda la información que han traído. Y las espero la semana que viene. Las veo la semana que viene. Nos estamos viendo. Eso. Ustedes quédense aquí con la programación de DTV, que seguimos con más programa. En un ratito vamos a estar también a la noche, a las 23, con Todo Cultura. Tenemos muy interesantes entrevistas, así que les invito a que las vean en vivo y en directo. Si no, bueno, cuando vean las repeticiones de Todo Cultura. Hasta la próxima. Nos vemos. Nuevo episodio de Todo Cultura. Aquí estamos en Diputados TV. Cuando la democracia empieza a pensarse, no ya como el gobierno tumultuoso de las muchedumbres despreparadas, sino como un sistema de reglas de juego por el cual podemos periódicamente elegir a nuestros gobernantes, que deliberarán y gobernarán en nuestro nombre, como reza la muy liberal Constitución argentina. Y recibir a cambio de eso la garantía de ciertas libertades y de ciertos derechos, entonces la palabra democracia empieza a ser buena palabra y aún más que buena palabra, una palabra casi obligatoria de nuestras discusiones políticas. ¿Cuál era el espíritu de Belgrano? Era esa nueva nación que se está fundando, tiene que tener un principio de unidad, de legitimidad, pero un principio de legitimidad que incorpore no solamente a los sectores críticos,